Hoy conversaremos sobre la obra Un pediatra como ser bioético, lo que piden los niños y adolescentes venezolanos. Espero que esta sinopsis sea del agrado de todos ustedes. Está especialmente dedicada a los pediatras que buscan respuestas. Mi objetivo en este encuentro es lograr una reflexión desde el fundamento que soporta la moral interna de la profesión médica. Repasaremos términos y razones o explicaciones que seguramente nos sonarán cercanos, que son vigentes y que podemos sentir nos han acompañado durante nuestro transitar como estudiantes, residentes o especialistas. La realidad nos muestra que un alto porcentaje del personal de salud tiene un bajo nivel de conocimiento y competencias para gestionar los hechos, valores y deberes que todos los días se nos presentan en la práctica asistencial. Y tal vez esta realidad se extrapole o sea consecuencia de lo que sucede también en la vida personal de muchos de ellos. La primera pregunta que tenemos que hacernos es si la bioética forma parte del conocimiento médico, y creo que todos estaremos de acuerdo que la respuesta es sí. Y como tal, el artículo 2 de nuestro código deontológico señala que es nuestro deber estar informado de los avances del conocimiento médico y que una actitud contraria no es ética, pues no suministra al paciente la ayuda requerida. Y para la bioética es totalmente cierto. La bioética nos hace conscientes de nuestra realidad porque mejora nuestra capacidad de observación y comprensión de los hechos. Como profesionales de la pediatría, nos señala conductas que son las mejores, las que le dan más valor a nuestro ejercicio, a nuestra relación médico-paciente para cada momento particular en tiempo, espacio y persona. Conductas que nosotros identificaremos como salidas, que serán éticamente óptimas, legalmente lícitas y que podremos defender ante quienes lo demanden y que quedarán como fundamento para el registro de una medicina basada en valores. Pero para reflexionar tenemos que tener la capacidad de hacerlo. Necesitamos de nuestra conciencia moral, una conciencia moral que esté operativa y funcione bien. Como pediatras, ante todo somos personas. Nacimos en el seno de una familia, recibimos cuidados y nos mostramos ante sus miembros primero como una persona amoral y de forma heterónoma a través de mandatos externos, fuimos receptores de normas para actuaciones con valores positivos. Cuando comenzamos a internalizar estos valores, fuimos logrando el desarrollo de una autonomía moral que completamos en nuestra adolescencia. Si tuvimos suerte, adicionalmente nuestra familia favoreció este proceso de desarrollo con algún método que nos enseñó, de acuerdo a nuestra etapa de desarrollo, sobre las consecuencias de una conducta positiva o negativa. Pasamos por una maduración biológica, fundamentalmente en nuestro cerebro, que estuvo acorde a nuestras etapas del desarrollo cognitivo y moral, configurando así nuestra personalidad. En este proceso, tal vez alguno o alguna pudo presentar algún trastorno que afectó esta normal configuración, afectando ya a su conciencia moral. Durante nuestro trayecto por la escuela y colegio, en todos sus niveles, empezamos a aprender nuevas normas y valores. Observamos conductas positivas y negativas y a responder de distintas maneras ante ellas. También las internalizamos. Fuimos afectados de distinta manera por los determinantes sociales que sin duda también dejaron su impronta en este desarrollo moral y en la forma de cómo responder a afrontar los problemas como persona y como ciudadano ante nuestro entorno. Hablamos de responsabilidad y el deber. Así llegamos a la universidad y empezamos a conocer las normas y valores de la medicina. Encontramos debilidades por la falta de programas que no desarrollaron nuestras competencias relacionadas al cómo aplicar esos valores y principios al ejercicio, al cómo afrontar la relación médico-paciente en los distintos niveles y ambientes asistenciales. Aprendimos más del escenario restrictivo que tenemos desde hace más de 2 décadas y de la cultura paternalista basada en la beneficencia mostrada por nuestros referentes. Este proceso siguió su evolución durante la residencia de posgrado y también le heredamos a los médicos que formamos una vez siendo especialistas. Es la evolución natural de la enfermedad que vivimos actualmente.
toda una mezcla de conductas sin ninguna guía o protocolo. Para una actuación moral dentro de nuestra profesión, la necesitamos. Le dejamos más al arte que a la ciencia, con muchos éxitos y también con errores. Pero si nos damos cuenta en la línea de tiempo, tenemos además hitos de la historia de nuestra infancia que debieron sincronizarse con el contenido de nuestra formación como especialistas. Hablamos de la doctrina de protección integral, desde la Convención de los Derechos del Niño hasta la LOPNA. No solo como pediatras, sino también como ciudadanos por el fundamento del principio de corresponsabilidad. Sabemos que existen graves debilidades en el Estado, la familia y la sociedad, pero aquí estamos hablando de nosotros y de nuestra responsabilidad del deber. Como pediatras, nuestra responsabilidad del deber inicia en ese primer encuentro con nuestros pacientes y sus familias. La relación médico-paciente es nuestro proyecto y como tal es una experiencia moral o fenómeno moral, que como lo expresa Diego Gracia, es una experiencia del deber. Un deber que tiene la forma o estructura de obligación para elegir siempre los valores positivos, o sea, los mejores para nuestro proyecto, o sea, para nuestra relación médico-paciente, pero que también tiene un contenido, nuestra voluntad, nuestro conocimiento y en mayor porcentaje nuestra razón. Se podrá decir que este proyecto, que es la relación médico-paciente, será moral solo si los actos que realicemos se originen desde nuestra autonomía, o sea, desde nosotros. Solo así podremos ser moralmente autónomos. Estos actos son morales porque son conscientes y nos genera una responsabilidad, o sea, un deber que asumimos sobre ellos. Los actos se cumplen por el deber. Por el contrario, si el deber lo realizamos por un contenido basado en la obediencia, o sea, por el cumplimiento de normas externas llamadas heterónomas, así cuando éramos niños, y no son asumidas como propias, lo más que podríamos es impregnarle algo de moralidad. Por ejemplo, cumplir el deber solo por el mandato de un código, de una ley del ejercicio o la LOMNA o los reglamentos de una institución asistencial. En este caso, nos comportaríamos como personas moralmente heterónomas. Para lograr un ajuste y ser considerados moralmente autónomos, tendríamos que asumir esas normas objetivas como valores en sí. Aquí nuestros actos, aunque sus resultados fueran positivos, son amorales, porque los realizamos de modo inconsciente o automático. También pueden ser inmorales porque no se genera en nosotros esa responsabilidad, o sea, ese deber, y ante una mayor exigencia personal, solemos delegar esa responsabilidad en otras personas o instituciones, pues no se asume la responsabilidad. También se dan esos actos inmorales cuando la persona cree ser autónomo solo por el hecho de cumplir ciegamente las normas. Esta moralidad heterónoma es una conducta muy frecuente. Es la responsabilidad del deber que hace la diferencia entre ser una persona moralmente autónoma o heterónoma, como lo señala Diego Gracia. El primer paso para darle más valor a nuestro proyecto, a nuestra relación médico-paciente, es garantizar la autonomía, con la voluntad para dejar de lado la conducta paternalista, que es equivalente a utilizar una conducta o protocolo desactualizado u obsoleto. Requiere además del conocimiento de aspectos legales relacionados al niño o niña adolescente señalados en las leyes, en la LOMNA, en la Ley del Ejercicio de la Medicina y el Código Deontológico. Reconocer la autonomía de nuestros pacientes nos debe llevar a preguntarnos cómo quiere el niño, niña o adolescente ser tratado. Él o ella quiere saber quién eres, por qué te le acercas, por qué se está sintiendo enfermo, por qué dices ser la persona capaz de mejorarlo y el cómo lo harás. Quiere verte a los ojos y que lo llames por su nombre. Quiere sentir que le transmites confianza y seguridad. De acuerdo a su grado de madurez, necesita que logres una buena comunicación y le expliques el resultado que quieres obtener para él o ella, paso a paso. Debe ser capaz de escuchar sus temores y dudas y de darle respuesta con la verdad a todas sus preguntas. Debes asegurarte de haber recibido su mensaje y que lo comprendiste. Debes repetirle el contenido del mensaje a fin de recibir su visto bueno. Asimismo,
debes asegurar que tu mensaje fue recibido y comprendido. Cumpliendo con esto, podrás decir que estás iniciando el buen camino. Este mismo trato debe ser dado a los padres o representantes quienes tienen la responsabilidad como garantes inmediatos de la salud de sus hijos bajo su patria potestad, según lo que se describe en el artículo 42 de la LOMNA. ¿Y cómo dejaremos constancia del reconocimiento de esta autonomía? Con la realización de una buena historia clínica pediátrica, donde se incluye el asentimiento y consentimiento informado parental. En la obra, estos se describen en los capítulos 7 y 8 respectivamente. El siguiente paso es el inicio de la relación de ayuda, la beneficencia que define el tipo de pediatra que somos. La autonomía, que es el primer paso, nos lleva a dar una relación de ayuda, de hacer el bien, que parte desde la persona a quien brindamos nuestro servicio. Y para ello debemos conocer el cómo quieres que te ayude, qué quieres lograr con mi intervención. Y debemos preguntarnos, ¿tengo las competencias para ayudarlo? ¿El plan de trabajo que le ofrezco cumple con este objetivo? ¿He cumplido con el proceso de asentimiento y consentimiento? ¿Hasta dónde puedo y debo llegar para lograr ayudarlo? ¿Necesito la participación de alguien más? ¿Tengo a mi disposición los medios para cumplir con lo que me pide? La responsabilidad que tiene cada actor, persona o institución es gestionar para ese menor la beneficencia que él nos pide y también exige. Te lo piden también sus padres, quienes te responden a las dos preguntas iniciales. Posterior a eso, puedes dar ya respuesta a las siguientes 6 preguntas que te hiciste. Esta gestión de la beneficencia, de hacer el bien, mejorará tu calidad de servicio. Pero para que esa calidad también se refleje en el hospital como representante del Estado, la institución debe corresponder con el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto a la autonomía del niño y adolescente. En nuestro entorno, este hecho es la prueba directa de la ineficiencia e incapacidad de las autoridades sanitarias y la salud pública. Se demuestra en su indolencia ante la beneficencia de nuestra infancia. En este sentido, ellos no son una figura moral. La pregunta sería ahora, ¿qué debo hacer para gestionar esa beneficencia en nuestro paciente? En primer lugar, aumentando la capacidad de nuestra voluntad. Trabajar con un bajo rendimiento de nuestra voluntad disminuiría la experiencia del deber que supone la relación médico-paciente. Tal vez por esta razón, muchos pacientes o sus padres se quedan como esperando ese algo más que hubieran deseado para ellos. Se van con una sonrisa entre dientes y nosotros pensando que lo hicimos muy bien. ¿Pero se los preguntamos? Para dar los 2 primeros pasos y los sucesivos, debemos utilizar un buen calzado. La marca del mismo es deliberación. Diego Gracia propuso esta metodología deliberativa, la cual consiste en la ponderación y análisis reflexivo de todos los factores que intervienen en una situación con el fin de buscar una decisión óptima, afirmando que la ética no se trata de lo bueno, sino de lo óptimo. La deliberación ampliará nuestra capacidad para razonar y recargará tu voluntad. Te dará la posibilidad de observar una realidad y analizar las posibles salidas, eligiendo junto a todos los actores las mejores opciones, las prudentes, para ese momento único de tu relación con el paciente y su familia y también con el hospital. Cuando realizamos actos sin una deliberación, los hacemos de forma automática o inconsciente. Y como hemos visto, eso no es moral. Esta metodología y estructura mental de pensamiento se aplica a los hechos clínicos y psicosociales que surgen de la relación médico-paciente, ya que nuestro abordaje siempre es global. La deliberación pasa por 3 fases que deben ser sucesivas a fin de disminuir la incertidumbre que cada una genera con angustia y aparición de mecanismos de defensa que son inconscientes y un pensamiento rápido que hace que tomemos decisiones rápidas. Esto lleva al fracaso de la deliberación. Se requiere formación y entrenamiento para adquirir esta competencia. En el capítulo 13 se describe este proceso para un escenario similar al que tenemos en todos nuestros hospitales.
Una vez más, me refiero que sin voluntad, conocimiento y razón que nos aporta la deliberación, no lograremos darle valor a la relación médico-paciente. No podremos alcanzar nuestra condición moral autónoma. ¿Qué nos lleva entonces a ser un pediatra beneficente? A promover o hacer el bien en una relación de ayuda que respete la autonomía de tu paciente, su dignidad, y no se fundamente en una relación paternalista. A deliberar de tal manera que puedas resolver los nudos de dificultad, a mostrar empatía, compasión, a informar sobre los riesgos, beneficios en cualquier decisión y realizar un plan de trabajo desde la medicina basada en la evidencia. Todo expresado en el asentimiento y consentimiento informado parental. A no hacer promesas engañosas y defender los derechos de tus pacientes siendo la voz de ellos. Activar el sistema de protección de niños ni adolescentes dentro de tus espacios hospitalarios, a buscar la solidaridad de otras organizaciones de la sociedad civil, a denunciar las irregularidades, tal como lo señala la ley, como expresión de la libertad médica y tu derecho de resistencia contra el sistema. Hacer todo esto en forma consciente y asumir tu responsabilidad moral. ¿Hasta qué punto llega tu capacidad de voluntad en la acción beneficente? Esto le dará más valor a tu relación médico-paciente y te convertirá en el pediatra que piden los niños y adolescentes venezolanos. Pero hay algo más. El principio de no maleficencia nos obliga a no hacer daño intencional. Es un deber de obligación perfecta. Requiere de una conciencia de responsabilidad y de las consecuencias de nuestras acciones. Este principio parte desde nosotros como personas, de nuestra autonomía. Por otro lado, saber cuál es el punto limítrofe entre una acción beneficente y un resultado maleficente no es nada fácil. Nos podemos preguntar, ¿hasta dónde debí haber actuado para que no le hubiera pasado esto al paciente? Aquí se valora la responsabilidad profesional del pediatra. En el derecho se explica que la evidencia de una acción que puede ser no intencional, llamada culpa, o intencional, llamada dolo, debe producir un daño en el paciente y demostrarse que esa acción fue la causa de ese daño. Sabemos que ningún pediatra tiene la intención de hacer daño, por lo que el dolo, o sea, la intencionalidad, no sería compatible con su naturaleza, aunque existen algunas excepciones, pero la no intencionalidad en el daño no lo exime de su obligación. Diego Gracia ha señalado que deberíamos cambiar la palabra culpa por responsabilidad, debido a que la primera tiene una raíz heterónoma, producto de una persona que sigue pegado a la heteronomía que arrastra desde su niñez y no ha evolucionado a la autonomía moral que sí estaría unida a la responsabilidad del deber. Sin embargo, en el contexto del derecho, se trata de normas objetivas, externas, heterónomas, que pudiéramos perfectamente internalizar desde nuestra autonomía. Las personas moralmente heterónomas ven las normas como represivas, las transgreden por acción u omisión y tienen sentimiento de culpa, llamado también neurosis de culpa. Desde la autonomía tendríamos o no responsabilidad moral. Hemos señalado que el principio de no maleficencia nos obliga a no hacer daño por una acción intencional, que sería equivalente al dolo, que generaría obligaciones de orden penal y por el tipo de sus consecuencias pudiera incluir también obligaciones de orden civil, laboral, ético-disciplinarias o administrativas, que no son excluyentes entre sí y que pudieran accionarse simultáneamente. La no intencionalidad, o sea, la culpa, como productora del daño, también genera las mismas obligaciones y es la forma más ordinaria y más importante de la responsabilidad profesional. Cuando existe el daño en el paciente, este debe ser cierto, actual y no haber sido reparado. Debe afectar los derechos del niño o adolescente y ser reclamado por quien tenga legítimo interés, incluido otro pediatra. El daño puede ser físico, moral o patrimonial. Por ejemplo, existen pediatras que colocan vacunas falsas, indican tratamientos endovenosos innecesarios, hospitalizan en clínicas sometiendo a los niños a procedimientos invasivos que no requieren, ya sea por un error diagnóstico o un horror diagnóstico, por fines mercantilistas o por complicidad con los padres
aprovechando el exceso de beneficencia que traspasa a la maleficencia. Este tema va unido a la cultura de seguridad del paciente, que es el resultado de valores, actitudes, percepciones, competencias y patrones de conducta de los individuos y el grupo que desempeña su actividad asistencial. Todo esto lo describo en el capítulo 11. También existen perfiles de pediatras que muestran conductas maleficentes y que pueden producir daño al paciente. Con ello se pudiera valorar su responsabilidad profesional. Asumidas como no intencionales, son factibles a ser prevenibles si optamos por cumplir nuestra obligación moral. Por otro lado, también le pudiera generar una responsabilidad jurídico-legal. En el capítulo 10 se describen cada una con sus respectivos ejemplos. Las enumeramos. Tenemos al pediatra arbitrario, al pediatra imprudente, al pediatra negligente, al pediatra indolente, al pediatra que actúa con impericia y que puede llegar incluso al intrusismo de una subespecialidad, al pediatra que no observa los reglamentos y al pediatra que practica una medicina defensiva o de pago por terceros, llamada también medicina prepagada. Para finalizar, el principio de justicia nos dice que somos un recurso para la equidad. Diego Gracia nos dice que vivir en justicia es el fin de nuestra condición moral, pues no cabe moralidad más que en los seres autónomos. Esto es lo que nos da valor como persona, que es nuestra dignidad. Tú eres un recurso de humanidad que nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan para la garantía de su autonomía, la gestión de su beneficencia y la no producción de daño con conductas maleficentes. Tu voluntad, conocimiento y capacidad de razonamiento son recursos que deben ser distribuidos, o sea, entregados a ellos en forma justa y equitativa. Muchísimas gracias por su atención.